Padre Dios, yo te quiero dar gracias por la vida de tu siervo. Gracias por que tú, bendito Dios, traes palabra nueva, fresca para cada una de nuestras vidas, Señor. Gracias por la vida de mi hermano, de tu esposa, de la congregación allí en Sabana del Occidente, de la obra que tú estás extendiendo allí, Señor, a través de mi hermano y también de mi hermano Mauricio, que están allí junto con su esposa y familia, Padre. Gracias por eso. Nos preparamos, Señor, para que tu palabra corra y sea glorificada en cada uno de nuestros corazones en el nombre de Jesús. Muchas gracias, Señor. Bendito seas. Amén y amén. Amén. ¿Cuánto le dan la gloria al Señor? Amén. Bueno, permítanme un segundo. Ah, bendita tecnología, ¿no? Si no hay electricidad, así somos nosotros. Podemos tener todo al peluche, pero si no está el Espíritu Santo, no funciona, no funciona. Voy a pedir el favor, amados hermanos, que abramos nuestras Biblias en el Evangelio de Juan, capítulo 4. Versículo 23 y versículo 24. Acá no sale. Juan, capítulo 4, versículo 23 y versículo 24. Alguien que lo tenga ya listo en su Biblia y que lo lea con voz de trompeta. Gracias, Señor. Amén, palabra de nuestro Señor. Bendecimos el día de hoy a las mamitas, como el pastor lo mencionó. Y ya lo de la celebración viene posterior, ¿cierto? Pero vamos a hablar de un tema que está trabajando la iglesia, que es la adoración, ¿cierto? Y seguramente muchos de nosotros, de los diferentes seminarios, talleres, prédicas, lo que escuchamos por internet, ¿cierto? Hemos escuchado, hemos estudiado, analizado todo lo que es la adoración. Quizás lo que Dios me va a permitir hacer en el día de hoy es simplemente hacer un recorderis a lo que significa la adoración. Voy a partir de este pasaje, pero remitiéndome al Antiguo Testamento, lo que representaba para el pueblo de Israel la adoración. Y seguramente ustedes me dirán, bueno, hay temas que hablan de adoración y yo voy a hablar de personajes que no eran adoradores, para que nosotros podamos hacer una introspección, es decir, nos miremos hacia adentro si realmente nuestra vida es una vida de adoración. Y para saber realmente, o para recordar, o para nuevamente poner en la mesa lo que es la adoración, tenemos que establecer primero lo que significa la adoración. Entonces voy a pedirle el favor a nuestro colaborador audiovisual que se subió que nos ayude con lo que significa la adoración. Vamos a partir primero con que la adoración se inició antes de la creación del mundo, ¿cierto? Antes de la creación ya había adoración. Los ángeles adoran todo el tiempo y esa es la función de ellos. ¿Y qué sigue? Que nosotros también adoremos. ¿Cuánto tiempo? Todo el tiempo. Entonces, la práctica terrenal tiene que ser semejante a la práctica celestial. No digo que la misma, pero sí semejante.
Así como nosotros somos semejanza de Dios, creados a imagen y semejanza de Él, nuestra adoración también tiene que ser semejante a lo que se ve en el cielo. Entonces, en el cielo, dice la Escritura que los coros angelicales cantan y cantan y cantan y cantan. Y nosotros cantamos 3 canciones y decimos, qué culto tan largo, ¿no? ¿Cierto? ¿Y cómo hacemos entonces que nuestra vida se convierta en adoración? Primero, cuando definimos lo que es la adoración, tenemos que tener en cuenta que la adoración es una respuesta. Nosotros a veces venimos al culto a ver qué sentimos. ¿No les ha pasado eso? ¿No ha escuchado a algunos hermanos que dicen, yo hoy no sentí nada? El Señor no me hizo sentir. ¿Y quién dijo que usted iba al culto a que el Señor le hiciera sentir? Ese culto, ahí no se movió el Espíritu, no tenía unción. ¿Por qué? Porque no sentí nada. Eso es un error. Tremendamente. Eso significa que tú viniste al servicio a recibir y no a dar. Y la palabra me dice que más bienaventurado es dar que recibir. Y si tú vienes aquí es porque vas a dar. Entonces, lo que diste no fue suficiente para sentir. ¿Me hago entender? Entonces, fuiste con una expectativa equivocada. Viniste al culto con una expectativa y no sentiste nada. ¿Por qué? Porque el asunto no es de ti. La adoración no depende ni tiene que girar en función de nosotros. Uy, me sentí bien. Uy, levanté las manos. Uy, adoré. No, hoy no quise. Estuve de manos cruzadas. Me puse serio, no canté. Ah, el problema es la adoración. El problema eres tú. No el culto. No los músicos. Porque aunque Dios nos ha dado una maravillosa bendición de tener músicos de alta calidad, hay iglesias con menos donde la adoración se manifiesta. ¿Pero por qué? ¿Por el músico? No, por el espíritu de la iglesia. Entonces, es ahí donde tenemos que iniciar nuestro concepto. Y yo hablaba esta mañana que nuestra vida integralmente tiene que ser adoración. Todo el tiempo, seguramente no todo el tiempo vamos a estar cantando, ¿no? Seguramente usted no va haciendo la fila del banco y la cajera le dice, Señor, muy buenas tardes, ¿qué necesita? Gloria a Dios. No, ¿cierto? ¿Cierto? Seguramente no le dice Dios eterno o cajera eterna, no sé, no le dirá eso. ¿Por qué? Porque a veces nosotros creemos que la adoración tiene que ver con la música solamente. Y esa es una manifestación de la adoración. Pero yo les decía a los hermanos de esta mañana que el simple hecho de que tú llegues tarde te convierte en un quebrantador de la adoración. Porque tú tienes que adorar incluso bajo la actitud de entrar al templo. Ese es un acto de adoración. Y les ponía el ejemplo del presidente. Si nosotros fuésemos citados por el presidente en este lugar, si tuviésemos ese privilegio, entre comillas, el privilegio que el presidente viniera aquí a este púlpito y fuera a dar lo que sea, no sé, casas en la campiña o no sé, o simplemente mostraron su plan de trabajo, seguramente aquí esto estaría atiborrado de gente y llegarían antes para coger puesto, ¿cierto? Para llegar a los primeros lugares, para sentarse. Y no esperar a que llegue. Es más, si llega y usted no está, usted se lo perdió. Y usted dice, ay, ¿por qué no llegué? Repartió las casas antes de que yo llegara. Me quedé sin casa otra vez. Entonces por eso usted llega temprano, ¿cierto? Porque aquí el importante y el ser principal es Dios y es Jesús. Entonces lo que tú tienes que hacer es llegar antes para recibirlo cuando Él llegue con su presencia. Eso es lo importante y es algo que tú tienes que, digamos que establecer en tu corazón, ¿correcto? Entonces la adoración es la respuesta apropiada de nuestra persona entera, integralmente a todo lo que Dios ha revelado de sí, su carácter. Entonces adoramos el carácter de Dios, sus atributos. Entonces, ¿cuáles son los atributos de Dios? ¿Conocemos algunos? Claro que sí. Es inmutable, es decir, no cambia. Es omnipotente, es todo poder,
Es omnipresente, está en todo lado. Es omnisciente, todo lo conoce. Esos son atributos de Dios. Es soberano, Él decide, Él pone y quita. Simple. Y venimos a adorar sobre eso. Venimos a adorar su propósito en nosotros, la obra que está desarrollando en nosotros. Todos los que estamos en este lugar somos procesos de Dios. Ninguno, creería yo, ninguno, absolutamente ninguno, es obra terminada. Alguno puede decir, no, ya el Señor dejó de trabajar en mí, yo ya estoy hecho, soy perfecto. Míreme, Dios ya me hizo, estoy al peluche, como dirían algunos, ¿cierto? ¿Alguno aquí está el peluche? ¿Perfecto? No, ¿cierto? ¿Usted no se ha dado cuenta que entre más pasa el tiempo, entre más lleva en la iglesia, más se da cuenta de sus debilidades? Más se da cuenta que todavía es frágil, más se da cuenta que todavía falta mucho por mejorar, ya se da cuenta que todo no lo sabe. Eso es lo que hace Dios. Y nosotros lo adoramos porque está haciendo una obra en nosotros. Entonces, si le viene un problema, tranquilo, es la obra de Dios en usted. Si le viene una enfermedad, tranquila, es la obra de Dios en usted. Si le viene la riqueza, es la obra de Dios en usted. Porque tú y yo somos frutos del propósito de Dios. Amén. Dale, por favor. Siguiente. Entonces, dale. Habíamos hablado que la adoración es la respuesta de nosotros, de su carácter, de su propósito, de sus caminos y de su voluntad. Oído, de su voluntad. Muchos de nosotros deseamos muchas cosas, ¿cierto? ¿Quién no quiere una finca como la bendición? ¿Cierto? Y hasta más, dirían otros. ¿Quién no quiere el carro último modelo? Los hombres abren los ojos, dice, el día del padre es dentro de un mes. ¿Quién no quiere tener una familia modelo? ¿Quién no quiere que sus hijos todos estén en los primeros lugares? Pero recuerden que los primeros lugares en el colegio, en una competencia, son únicos. Solo hay uno para el primer lugar. Y entonces todo el resto de mortales tenemos que conformarnos con otra cosa. Porque a veces nosotros buscamos la voluntad de nosotros y no la voluntad de Dios. Y entonces Dios te está enseñando a través de esas trasnochadas que tienes que pegarte con tu hijo, con tu hija, haciendo la tarea. Señor, pero tu hijo, tu hija, mi hijo te ama porque no le diste la posibilidad de que ella abriendo los ojos ya se aprendiera las matemáticas, las tablas de multiplicar. ¿Por qué? Porque es un proceso de aprendizaje que Dios establece en ti, su voluntad. Y la manifestación en su Hijo, Jesucristo. Es decir, que todo lo que nosotros debemos desarrollar en adoración tiene que ver con la persona, la dulce persona de Jesús de Nazaret. Y ustedes se dieron cuenta supongo que la charla de hace 8 días cuando se habló del perfume, la persona de Jesús, cómo Jesús atraía a una mujer que todo el mundo rechazaba, pero ella entendió el valor y el amor de Jesús y lo único que hizo fue adorarlo. ¿Ok? ¿Y qué adoramos? A quien es Él, a sus caminos, sus propósitos y su voluntad. Y la adoración verdadera requiere que busquemos a Dios con nuestras mentes, con el entendimiento, porque nos volvemos emocionales. Eso de los sentires es algo neopentecostal, es decir, es la nueva figura del pentecostalismo para manifestar agrado a los hombres. Entonces a veces nos quedamos con la forma para agradarnos, pero no es con la forma, es con el conocimiento. A veces hablamos en lenguas y de pronto somos buenísimos hablando en lenguas y Dios nos dio ese don, amén, gloria a Dios. Pero recordemos que el apóstol Pablo en su carta a los Corintios nos decía, bueno hablar en lenguas. Es más, le dijo, yo hablo más lenguas que todos, pero delante de ustedes prefiero hacerlo con entendimiento, porque necesito que la palabra llegue a sus corazones, llegue a sus mentes y penetre hasta lo último de sus fibras. Necesito eso. Usted a veces ora en lenguas y el espíritu es edificado, pero su mente no.
Se conecta el espíritu con el espíritu de Dios y ahí llega. Y usted feliz y contento, pero a veces, bueno, ¿y Dios qué quiere hacer conmigo? Entonces tienes que ir a la palabra. Por eso hay mucha desviación. Porque pretenden adorar a Dios única y exclusivamente con los sentimientos, con las sensaciones. Y entonces el conocimiento se pierde. Y salen las sectas. Y salen las herejías. ¿Estamos de acuerdo o hay alguien? Pero eso lo dice al final. Siguiente, por favor. Siguiente. La adoración es saber de dónde te sacó Dios y darle gracias por eso. ¿Quién de los aquí presentes vino con todos los lujos delante del Señor? La mayoría de los que estamos acá hemos venido porque el Señor nos trajo con sus cuerdas de amor en un momento difícil de nuestras vidas. Alguien llegó a esta iglesia entusado. Ay, me dejó. No puedo vivir sin él, no puedo vivir sin ella. Y vino y encontró al Señor y se dio cuenta que sí podía vivir sin él o sin ella, ¿cierto? Alguien vino aquí a la iglesia con un problema económico. No, yo llegué allá porque yo ya estaba pensando en lo peor, ya estaba listando la soga porque esos acreedores me tenían absorbido. Llegué allá, se convirtió, se fue de acá feliz con las mismas deudas. ¿Pero qué pasó? El Señor comenzó a hacer un trabajo donde empezó a desarrollar la adoración en ti, donde ya la deuda no te atiborra, no te presiona, no te vuelve una nada, no te quita la paz, porque ahora tu paz es Jesús de Nazaret. Amén. Alguien llegó aquí bajo una circunstancia difícil de una enfermedad. Y Dios de pronto hizo el milagro y sanó de un cáncer, de leucemia, de lo que sea, de una gripa de esas bravas que están dando ahora. Tremendas gripas, ¿no? Pero Dios hizo el milagro. Y seguramente el próximo año, en el nuevo ciclo viral, vuelves y te enfermas. Pero tu actitud cambió, tu mente cambió y entonces te volviste adorador. Porque eso es lo que busca el Señor. Entonces, adoración es saber de dónde nos sacó Dios. Y les conté una historia a los hermanos esta mañana que de una mujer que invitó al pastor a una cena. En esta iglesia también invitan a los pastores a cenar, ¿cierto? Amén. Yo sé, el pastor Israel. Pero como que no escuché mucho. Bueno, en esa iglesia, esa mujer invitó al pastor y lo llevó en la época, esta es una historia real, pero en esa época no había GPS, ¿sí? No había esas aplicaciones. Esta historia es de alguien que tenía que buscar con papel y lápiz la dirección. Y entonces el pastor se fue a buscar la dirección. Cuando se dio cuenta, estaba en el mejor barrio de la ciudad. Y siguió buscando y se metió por la cuadra más lujosa. Y cuando llegó a la dirección, vio que la casa que tenía al frente era una mansión y que ahí era donde tenía la invitación. Porque eso es Dios. Dios nos sorprende todo el tiempo. Y entonces él entró, lo atendió a alguien que colaboraba en el servicio, lo ubicó mientras llamaban a la anfitriona, la hermana de la iglesia que lo invitó a cenar. Y entonces, en medio del convite, él hizo un tour. Porque así somos los pastores, nos gusta ver las casas de las ovejas. Muéstreme qué tiene en el altillo. Muéstreme, ay, tiene patio, uy, yo quiero ver qué cultiva, ¿sí? Entonces le mostró, le hizo el tour. A todos nos gusta, a mi esposa le fascina. Cada vez que llego a una casa nueva, ella quiere ver la casa, particularmente la decoración, ¿no? Quiere ver cómo está decorada porque ella se llena de ideas para decorar. Y el pastor hizo eso, vio la casa tan hermosa, pero pasó por el lado de una puerta no superior a 1,80, estaba el marco torcido, la madera ya estaba corroída, estaba un poco ajada, tenía un candado yale amarillo oxidado. El pastor vio esa puerta, pero se llenó de pudor y no preguntó. Siguió, cenaron, comieron, hablaron de cosas, se iba a ir el pastor y le picó el bichito de la curiosidad. Porque así somos los pastores. Teníamos que saberlo.
Y entonces el pastor dijo, hermana, yo no me puedo ir de su casa. No me puedo ir hasta que usted no me diga qué hay de extraño en esa puerta que es diferente a toda la casa. La casa es un lujo, la casa es maravillosa, pero esa puerta está terrible. Bueno, para mi concepto, ¿no? Está como que chilla, ¿no? Así dirían algunas, ay, eso le chilla. Esa puerta no combina, ¿sí? Y entonces la hermanita le dijo, claro, mandó traer las llaves del candado, fueron, abrió el candado, costó un poquito porque estaba oxidado, y después de que lo abrió, estaba oscuro. Digo, pastor, siga. Ay, bueno, hermanita, por curioso, ¿sí? Y siguió y entró, y cuando entró, la hermanita también entró detrás de él, y luego prendió la luz de un Benjamín, y se iluminó el lugar, y en el lugar había una cama sencilla, con unas cobijas tejidas y una colcha de retazos, una mesita de noche, una Biblia vieja y un tapete. Hermana, pero esto es totalmente diferente a lo que usted tiene. Dice, sí, es verdad, pero Dios me dijo que dejara este cuarto para que nunca olvidara de dónde me sacó Él. Para que nunca. Porque a veces nos pasa eso, nos olvidamos de dónde nos sacó Dios y entonces nuestra adoración se quebranta. Y entonces juzgamos todo. Y qué sonido tan terrible, qué predicador tan gritón, qué mire que no sé qué, mire ese hermanito que danza no me deja ver las diapositivas, que la arepa de huevo allá afuera, que no, y empieza todos y la adoración se corta. Y entonces, ¿dónde está nuestro propósito como creyentes? Siguiente, por favor. Esta frase me gustó mucho. La adoración no es una tarea o un deber, es la respuesta natural de un corazón apasionado por Dios. Qué rico. Me parece maravillosa esta frase porque es el resumen de nuestro deber ser. Naturalmente, te machucaste un dedo, gloria a Dios. Tomaste una decisión equivocada, gloria a Dios. Cogiste el bus que no era, gloria a Dios. En vez de irte para Bogotá, te fuiste para Biotá. Así le pasó a mi esposa. El Señor decía, Biotá, 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 Biotá. Y yo pensaba que decía Bogotá, Bogotá, y se fue para Biotá. Porque eso pasa. Pero en medio de eso está un cántico de adoración al Señor. Eso es lo que Él busca de nosotros, que nuestra vida sea una sola gratitud. Hoy estamos acá, hoy, amados, están en el culto y ustedes pudieron descansar un poquito más en sus camas porque Dios se los permitió. Por eso. Siguiente, por favor. Amén. ¿Cómo se manifiesta la adoración? Miren, yo coloqué unos ejemplos. Primero, una persona puede ser movida o derramar lágrimas de gozo y agradecimiento al reflexionar sobre el perdón del pecado que recibió. Otra persona puede ser movida a levantar las manos al cielo en reconocimiento de quién es Jesús. Alguien más pudiera ser movido a reflexionar en silencio al considerar la gloria de Cristo y su evangelio. Tal vez otra persona será movida a estar de rodillas en reverencia y humildad delante del Rey Santo. A veces nosotros los pastores creemos. Y uno dice, hermano, levante las manos, y alguien allá atrás no la levantó. Allá el hijo del diablo, venga a ver.
A veces nos pasa, porque creemos que hay una manifestación única y el Espíritu se mueve de multiforme manera. Y nosotros tenemos que ser sensibles a eso. El silencio también hace parte del misterio de Dios. Dios sabe hablar en el silencio. Es más, las mejores prédicas de Dios están en el silencio, cuando solo estás con Él. Y entonces las manifestaciones se hacen evidentes. Y qué bueno que tú tengas eso en tu mente y en tu corazón. Pero que no te limites. No, es que el Señor se manifiesta en mí solo en silencio. Ojo. Es como cuando tú te casas y entonces el primer desayuno son unos huevos pericos deliciosos con un chocolate, con queso y una almojábana. Y dice, uy, qué rico. Lunes, huevos pericos con chocolate, queso y almojábana. Martes, huevos pericos con chocolate, queso y almojábana. Miércoles, huevos pericos con chocolatico, quesito y almojábana. Jueves, uy, huevos pericos. Y entonces cuando llega el sábado, huevos pericos. Y en el domingo, huevos pericos. Ay, huevos pericos. Y el lunes otra vez, huevos pericos. ¿Qué es lo que pasa? Las manifestaciones de Dios también tienen que hacerse evidentes. No podemos juzgar una y la otra. En un momento nosotros estamos brincando y danzando, en otros arrodillados y llorando, pero ambas manifestaciones, el Espíritu de Dios se mueve en medio nuestro. Y hay que entenderlo. Pero no te puedes quedar con uno, con otro. Sí, está bien que reflexiones y con los brazos cruzados y el rostro gacho, entonces el Señor te habló, pero también tienes que moverte porque el Espíritu es así, es dinámico. Y entonces la adoración tiene que volverse también una lista interminable de manifestaciones. Hay días que amaneces predicándole a todo el mundo, hay días que no. Pero tanto el uno como en lo otro, Dios tiene que estar presente. Yo me pongo a pensar, habrá momentos en que el Señor Jesús sacó un tiempito y dijo, no, hoy voy a descansar. O quizás dijo, no, hoy me dedico a mis discípulos. De hecho les dijo, caminen, vámonos aparte. Allá está la multitud, no cojan por allá, cojamos por acá. Porque se movía en esa dinámica. Porque también entendía el precio y el valor de desarrollar una vida de adoración. Y entonces encontramos, pasemos por favor, la siguiente. Encontramos que lo que nos está diciendo Jesús en el Evangelio de Juan, siguiente por favor, es una actitud. La adoración es una actitud. Tú puedes estar mal y adorar. Puedes estar en la cárcel como le pasó a Pablo y adorar. O puedes estar, como diría mi sobrino, en la inmunda y adorar. Como puedes estar en medio de la opulencia y de la prosperidad y de la bendición y ser un tremendo adorador. Eso es lo que Dios quiere en tu vida. Y entonces, yo me equivoqué ahí, no es primero de Crónicas 13, es primero de Samuel, porque habla la historia de estos personajes. Ese 13 es de uno que vamos a hablar más adelante. Elí, Ofni y Fines, una bonita familia. Elí, un hombre de Dios, claro, dedicado, levita, sacerdote, sumo sacerdote, el que entraba al lugar sagrado, al lugar santísimo, cada año para ofrecer el sacrificio de expiación por el pueblo. Pero creció Elí, maduró Elí, envejeció Elí y llegó a los 98 años Elí. Y aunque Elí quería seguir sirviéndole a Dios porque era el sacerdote, todavía no había muerto, le delegó esa función a sus dos hijos crápulas, calaveras, ñámpiras, liendritas, como diría el pastor Israel. Pero él lo hizo de buena fe, ¿cierto? Claro, mis hijos son de linaje sacerdotal, somos levitas, ellos son los que tienen que seguir el legado. Pero no pasó así. Algo en medio del ejercicio sacerdotal falló. Algo en medio de eso. Era un buen hombre,
Claro, la Biblia me dice que Elí fue un buen sacerdote. Incluso ayudó, aún en medio de su falta de discernimiento, orientó a Ana, orientó a Samuel para el propósito de Dios. Pero no orientó a sus hijos. Porque a veces se nos olvida que ser bueno tiene que ir ligado a la disciplina, a la autoridad, y entonces somos buenos alcahuetas. Y yo creo que eso fue lo que pasó con el papá Eli. Fue bueno alcahueta. Y entonces, papá, yo no quiero ir al culto, yo me quiero quedar a ver la Champions. Bueno, mijo, pero después me lo repone. Y entonces, en medio del gol que le hicieron a su equipo favorito, en vez de un gloria a Dios, le salió otra cosa al hijo de profeta. Porque así pasa. Y a veces yo le doy gracias a Dios por mi mamá, que hasta los 15 años me traía de la oreja a la iglesia. ¿Sí o no, Pastor Israel? Y uno dice, ay, pero, y en este tiempo, no, y el libre desarrollo de la personalidad, ahora la ley me dice que no, que eso no se puede. No, Deuteronomio 6 me dice lo contrario. Deuteronomio me dice, no, hermano, acá no hay ningún libre desarrollo de la personalidad. Porque si tú amas a Dios, entonces les enseñarás a tus hijos de día, de noche, caminando, sentado arriba, abajo, la palabra de Dios. Puede ser que ese sea también el problema, que solo los domingos Elí le enseñaba la palabra de Dios a sus hijos. A mí, mi hija me ha sorprendido porque ella es más juiciosa con el devocional que yo. Pero me entristece, amados. Espero que estén haciendo el devocional. No quiero entrar en el campo del juicio, Dios me perdone y me libre de eso. Pero es sorprendente que para la iglesia, para una iglesia de 300, 400 personas, solamente pidan 10 devocionales. Y 3 de ellos son para el Pastor Israel. Espero que estén haciendo el devocional y que tenga una apreciación equivocada. Que usted me diga, no, hermano, yo lo hago por internet. Y entonces le mandan un pasaje así de grande por el chat y esa es su comida diaria, ración de campaña. Seguramente pasó eso. Y entonces les entregó una autoridad que no merecían. Y estos hombres vieron dentro del proceso eclesiástico y sacerdotal un negocio. Y entonces cuando los hermanitos, las ovejas venían y traían sus sacrificios de gratitud, de libación, ofrenda de acción de gracias, de alguna particularidad de las varias ofrendas que el pueblo de Israel entregaba al Señor, entonces ellos la quemaban en el altar, pero antes de que se consumiera, porque tenía que consumirse la grasa, tenía que consumirse la sangre, para que ese olor de sangre y de grasa llegara al cielo, estos hermanitos la sacaban porque les gustaba el gordito y les gustaba la carne tierna. Hacían eso. Y entonces no dejaban lo mejor para Dios, sino para ellos. Para ellos. ¿Y qué hacían? Después de despachar el culto y todo eso, y no, hermano, acá tenemos una pista de baile. Recojan las sillas, pónganlas a los lados y convertimos, como está pasando ahora, que ahora los templos se convierten en centros de convenciones y entonces son templos en la mañana, pero en la tarde son lugares de fiesta. Y Ofni hacían eso, prostituyeron el altar. Claro, la presencia de Dios empezó a hacer esto. Ahí no me quiere. No me quiere. Ofni, Fines, hay una regla. ¿No? Ok. Yo no compito con eso. La presencia de Dios se apartó. Y entonces llegó la desgracia, ¿para quién? Para el pueblo. Para el pueblo. Miren, no quiero ser fatalista, pero leí en el periódico hace 8 días, en una encuesta que hicieron, que la mayoría de los centennials, o sea, los menores de 23 años, y los millennials, los menores de 40 años, tienen ideología de izquierda y progresista. El 80% en Colombia. ¿Qué nos espera a nosotros?
No, pero es que no podemos ir en contravía del progreso. Y entonces el concepto de adoración se tuerce, porque ahora adoras tu cuerpo, porque es tu personalidad. Ahora adoras tu género y la decisión que tomas sobre tu género, porque es tu personalidad. Ahora todos, absolutamente todos son adoradores en el planeta. El problema es, ¿qué es lo que adoran? ¿Qué es lo que adoran? ¿Qué es lo que adoran? No, es que metrosexual es amarse a uno mismo. Sí, y entonces no haces estudio bíblico, pero sí pasas 4 o 5 horas al día en un gimnasio. ¿Qué adoras? Eres un adorador, pero ¿qué es lo que estás adorando? ¿Ok? Y entonces Dios desechó a Elí, siendo Elí bueno. Y entonces vino la guerra. Y entonces estaban siendo afligidos los del pueblo de Israel. Afligidos en gran manera. ¿Y qué pasó ahí? Pues Ofni y Fines creyeron que el título que habían sacado, que el cartón que tenían en el cuarto y en la oficina pastoral era suficiente. Título de sacerdote, sumo sacerdote delegado, presidente de los sacerdotes de no sé qué. Esos títulos. Y entonces dijeron, nosotros tenemos el título, camine pues. El pueblo dijo, traigan el arca. ¿Y quién la tiene que traer? Pues los sacerdotes. Y entonces la cargaron hombres impíos. Y el pueblo filisteo sí conocía la historia. El pueblo filisteo, cuando escuchó que el pueblo de Israel dijo, vamos a traer el arca, a ver qué van a hacer. Acá le traemos. Y entonces a veces uno así, como cristiano, hace esas cosas, ¿no? Que yo declaro la sangre de Cristo y ¿qué? Sí, pero ¿en dónde está declarando la sangre de Cristo? Ahí bailando en la discoteca con la sinvergüenza. ¿Qué sangre de Cristo ahí? Es que nos volvemos fetichistas. Abrimos la Biblia en el Salmo 91 para que no nos roben. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y entonces nos volvemos fetichistas cristianos. Ay, que venga un profeta y me hable al oído, porque es que eso es lo que yo tengo que hacer, escuchar la voz del profeta, porque la voz del profeta es la voz de Dios. Necio, la palabra me dice que el Espíritu de Dios está sobre todo aquel que desea y anhela al Espíritu. Y derramaré de mi Espíritu sobre toda carne. Así que no tienes que depender de un profeta para conocer la voluntad de Dios. Tienes que depender de Dios para conocer su voluntad. Y entonces, ahí comenzaron esos sinvergüenzas, cogieron y llevaron. Pero claro, Dios no los iba a respaldar. Ellos se asustaron. El arca, el arca cogió a esos egipcios y los volvió una nada. Cogió a los amorreos y los volvió una nada. Cogió a los heveos y todos los heveos. Y nosotros somos filisteos. También terminamos en eos. Nos va a coger y nos va a volver una nada. Pero alguien dijo, no, enfrentémoslo, a ver qué tanto tienen con su arca. Y el arca llegó y la pusieron al frente. Y todo el mundo gritó, llegó el arca, pero el corazón estaba lejos de Dios. Llegó el arca, pero eran unos impíos. Vamos al concierto, gloria a Dios. Porque mire, historias como las que les voy a decir, en medio de una farra de esas de 3, 4 días, y al final termina, tú eres cristiano, yo también. ¿Y por qué no nos habíamos dado cuenta? Pues lógico, ¿cómo no se van a dar cuenta? Que son cristianos. Porque como es moda y no vida, como es moda y no relación, como es moda y no convicción, entonces qué rico ser cristiano. Y ahí el Señor mató a Ofni y a Fines. Los mató. Bueno, Dios permitió que los filisteos los mataran. Y llegó eso a oídos de Elí. Y Elí se puso mal, pero más se puso mal porque escuchó que el arca había sido capturada por los filisteos. Se la llevaron. Se llevaron el arca de Dios, el arca del pacto, el símbolo de la presencia de Dios. ¿Saben? La presencia de Dios puede ser sacada de algún lugar. Y entonces el pobre Elí se puso tan mal que perdió el equilibrio, dice la Escritura. Se tropezó porque no veía, era ciego. Sí, en todo aspecto era ciego.
y se cayó. Y dice la escritura que se desnucó y murió. Porque había traído a través de Samuel Dios una profecía que cortaba el sacerdocio de Elí. Ustedes dirán, ay, ¿por qué algunos hermanos que caen en pecado, en vergüenza, en algún acto de inmoralidad generalmente, que es el que más impacto crea en el corazón de las personas, ¿por qué no se vuelven a restaurar? Muy pocos lo hacen. No es porque Dios no quiera restaurarlos, es que ya las cosas no son iguales. Porque esto que está acá, así ustedes lo vean como un objeto, es sagrado. Es sagrado. Y nosotros tenemos una enorme responsabilidad. Por eso requerimos de sus oraciones, que nos cubran, que nos guarden, que nos soporten, que nos ayuden. ¿Y saben qué pasó? La esposa de Fines escuchó que su esposo había muerto, que su cuñado había muerto, que su suegro había muerto, y gritó. Y cuando gritó, ella estaba embarazada, el bebé vino. Y entonces, en medio de ese dolor, esta mujer estaba que se moría. De hecho, murió. Pero antes de morir, llamó a su hijo Icabod, que significa sin gloria, porque Dios nos ha abandonado. Cuando tú no eres un adorador, tú eres un hombre sin gloria. Cuando no eres un adorador, tú eres un hombre donde la presencia de Dios no está. Y quiero que lo entiendas, y quiero que lo asumas, y quiero que lo disciernas, porque para mí también fue un misterio revelado. Dios decidió mostrarme su vida. Siguiente, por favor. Mire lo que dice el profeta Jeremías en medio de una de las más grandes crisis del pueblo de Israel. Siguiente, por favor. Me buscarán y me encontrarán cuando me busquen. ¿Cómo? De todo corazón. Espero que no hayas venido a este lugar pensando en el tiempo. Espero que no hayas venido a este lugar pensando que dejaste la olla del almuerzo puesta y que si no llegas a tal hora, entonces se te quema el arroz, se te quema el sancocho. Espero que no les ha pasado eso. Porque este día es el día de adoración a Dios. Este día es el día de exaltación a Dios. Pero no te preocupes, voy a dejar que vayas a revisar la olla del arroz. Pongamos el primer video, por favor. El primer video. Bueno, mientras solucionamos los problemas técnicos, quiero que escuchen lo siguiente. Este mensaje, lo que acabé de decir hasta ahora, es introductorio. Porque el mensaje se llama levantando el tabernáculo. ¿Cuál tabernáculo? ¿Listos? Ok. Volumen, por favor.
En el tiempo del último juez de Israel, Samuel, la palabra de Dios escaseaba. El sacerdote de la época, llamado Elí, aunque era piadoso, cometió el error de ser permisivo con sus hijos, Ofni y Fines, quienes deberían tomar por herencia el sacerdocio. Ellos despreciaban las ofrendas y profanaban el altar de Dios. Por ello el Señor tomó juicio y levantó al joven Samuel como nuevo sacerdote, juez y profeta. Sin embargo, no fue así hasta que David restauró el tabernáculo de Dios. La palabra tabernáculo, amados, significa lugar de encuentro. Tremendo, ¿no? Morada o lugar de encuentro. El tabernáculo era para encontrarse Dios con el pueblo. Y el primer tabernáculo que hizo el hombre fue el tabernáculo de Moisés, que ustedes lo conocen. Algunos de ustedes saben cómo está distribuido y todo eso. Pero hubo un quiebre que se manifestó en esta arca. Lo que representaba el tabernáculo anteriormente se quebró. Se quebró porque los sacerdotes profanaron el tabernáculo de Moisés. Y entonces el tabernáculo perdió su sentido y su significado. El arca de Dios, el arca del pacto, había sido convertida en un instrumento de guerra y de burla. Y viene Samuel y empieza a buscar una manera para que el pueblo se convierta nuevamente a Dios, para que el pueblo vuelva otra vez a reconocer a Dios y comience a adorarle como Él busca que le adoren, en espíritu y en verdad. Y entonces lo primero que hace Samuel, y está en 1 Samuel 4, 3 al 11, no lo voy a leer, pero ustedes por favor les recomiendo que lo hagan en su casa. Si tienen donde apuntar la cita, hágalo, ¿sí? Empieza entonces a través de Samuel a levantarse un nuevo tabernáculo, o sea, un nuevo lugar de encuentro. Un nuevo lugar de encuentro. ¿Y qué es lo primero? Primero es anhelar la presencia de Dios. El arca de la alianza fue llevada por hombres profanos. ¿Cómo llevamos nosotros el arca de Dios en nuestras casas? ¿Cómo profanamos nosotros la santidad de Dios llevando el arca en nuestras casas? ¿Cómo hablamos a nuestros hijos? ¿Cuál es el lenguaje que usamos en casa? ¿Cómo es la manera como nos referimos a una u otra persona? ¿Cómo es lo que hacemos? ¿Cómo actuamos? ¿Cómo está el arca en casa? Siguiente, por favor. Anhelar la presencia de Dios es lo importante aquí. Dios había abandonado esta mujer antes de morir. La nuera, la esposa de Fines, antes de morir, gritó el nombre del hijo, aquel sin gloria. Dios nos ha abandonado. Y entonces el arca se había perdido. Y duró un tiempo perdida. Estamos hablando que todavía no había rey en Israel. Y llegó Saúl y Saúl no la recuperó. Porque aunque en un principio Saúl fue seleccionado por Dios, recuerden que el gobierno de Dios había sido cambiado. La teocracia que era manifiesta en los jueces había sido cambiada por la monarquía, gobierno del hombre. Y entonces Saúl no la recuperó. Pero había un hombre que sí anhelaba tener el arca cerca. Y ese hombre era David. Y entonces David buscó traer el arca nuevamente a Jerusalén, a su ciudad, al lugar donde Dios habitaba. Y esa fue su prioridad, anhelar la presencia de Dios. Entonces él decía, pero ¿cómo va a ser posible que nosotros que hemos visto la gloria de Dios, que lo que tiene el arca es simplemente la manifestación de Dios en medio de nosotros, esté perdido? ¿Cómo va a ser posible que la palabra que nos ha dado vida en momentos de crisis esté en un anaquel, ahí empolvada?
¿Cómo va a ser posible que la adoración a través de la música y de la alabanza se convierta simplemente en un momento dominical y en nuestros tiempos de ocio estemos cantándole a Maluma? Por decir algo. ¿Cómo? El arca está donde los filisteos. Y entonces nos enfrentamos a los que tienen ideologías y a los que tienen otras filosofías y a los que manejan el concepto posmoderno, y nosotros nos angustiamos porque no sabemos defendernos, porque el arca está donde los filisteos. Ay, ay, ay. Lloro, eso lloro. No, tú tienes que defender tu fe. Le dijo el apóstol Pablo a Timoteo: busca hombres idóneos que con denuedo hablen la palabra, que sean celosos de la palabra, que la tengan en su corazón. Y cuando digo que la tengan en su corazón es que se la aprendan, amados. Es que la Biblia dice: ayúdate que yo te ayudaré. Ni una hoja de un árbol se cae. Eso no lo dijo la Biblia, eso lo dijo Martín Lutero. ¿Por qué? Porque no tenemos la Biblia en nuestro corazón, porque el arca está donde los filisteos. Y no tenemos que ser así. Y Dios nos dice: miren, anhelen, anhelen. ¿Cuál es nuestra prioridad, amados? La adoración se trata de Dios y no de nosotros. Hermano, tú no vienes a sentir, tú vienes a agradar a Dios. Tú vienes a agradarlo a Él, a que Él se sienta feliz con tu ofrenda, a que Él se sienta feliz con tu presencia, a que Él se sienta feliz con tu voz en cuello cantando, que Él se sienta bien, que suba como olor grato tu adoración. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, dijo el salmista. Salmo 27, 4 al 6. Una cosa he demandado, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. Pastor, llegará el momento donde este lugar y en Sabana de Occidente todos los días se abrirá para adorar el nombre del Señor Jesucristo. Siguiente, por favor. Restaurar el tabernáculo significa conocer la voluntad de Dios. Conocer la voluntad de Dios. No es suficiente con desear, anhelar la presencia, sino saber cómo estoy y qué demanda Dios de mí. Aquí ya comienza el proceso con David. David anhelaba profundamente traer la presencia del Señor. ¿Hasta cuándo tengo, pastor? Anhelaba. Pero para tener la presencia del Señor hay que tener conocimiento. Y David lo hizo con la mejor de las intenciones, pero oído esta frase: el infierno está lleno de buenas intenciones. Miren, Saúl desobedeció a Dios con buenas intenciones. Porque a veces nosotros damos lo mejor de lo peor. Y Dios no quiere lo mejor de lo peor. Dios quiere lo mejor de lo mejor. Y nosotros damos lo mejor de lo peor. Y eso lo pongo en contexto ahí para que nos ubiquemos más o menos con la ofrenda. Es lo mejor de lo peor en muchas ocasiones. Piénselo por un momento. Cuando usted mete la mano al bolsillo, ¿cómo lo hace? Y a veces hay un ejercicio que hacen algunos que es el sentir con los dedos el valor del billete. Este es de 1,000, este es de 2,000. Ay, no, este es de 10. Uy, no, espere, los colocamos acá. Algunos señores que meten
en un bolsillo los de baja denominación y en el otro bolsillo los de alta. Y a veces el Señor les hace equivocar y meter la mano en el de alta. Porque estamos acostumbrados a eso. Ay, Dios sabe, Dios conoce. Es una frase de nosotros. Y a veces, ay, Dios sabe cómo hace sus cosas. No, usted tiene que saberlo, hermano. Se tiene que conocerlo. Se casó con un impío. Ay, Dios sabe. No, le va a pasar lo que tiene que pasarle porque se casó con un impío. Tenía que saberlo. Pastor, ¿con quién me caso? No, eso no me toca a mí, eso le toca a usted. Averigüe a ver con quién se casa, porque si yo le digo que no se case con ella, entonces le va mal o le va bien y entonces el de la culpa soy yo, el pagano soy yo. Si le va bien, ay, qué buena escogencia, pero si le va mal, fue el pastor que me dijo que me casara con esa persona. Le toca a cada quien. Y David tenía que hacerlo. Los sacerdotes sabían, claro, pero David tenía que saber cómo tenía que transportar el arca. ¿Qué es lo que demanda Dios de mí? Quizás le hemos perdido respeto a la santidad de Dios, al escudriñar su palabra, al obedecerla sin ningún tipo de miramiento. Lo hemos descuidado. Ay, eso era en el Antiguo Testamento. Eso era en la ley. Porque yo he escuchado a muchos creyentes ahora que le ponen taras a la palabra. No, es que el apóstol Pablo eso lo estaba hablando pues a los de allá. Sí, claro, uno tiene que mirar las cosas bajo su contexto. Pero a veces lo usamos para tener licencias nosotros. Yo una vez, sinvergüenciando con los compañeros de la universidad, uno que sabía que era cristiano, que de hecho me había escuchado predicarle a él, me dijo, oiga, ¿y usted qué hace por aquí con nosotros? ¿No es que es cristiano? Y yo dije, sí, pero la Biblia dice que todo me es lícito. Solo se lo dije hasta ahí. Pero no todo conviene. Y entonces tenemos que conocer también la voluntad de Dios, escudriñar la palabra. La presencia de Dios a veces se convierte en rutina y perdemos la admiración, perdemos la expectativa y la pasión que debemos tener por Él. A veces nos acostumbramos tanto que dice, hay un milagro en la iglesia. Sí, eso es normal. No, yo le estoy pidiendo al Señor que jamás me quite la sorpresa, que siempre me sorprenda, que cuando yo me levante y pueda contemplar el día, pueda contemplar a mi familia, yo me sorprenda porque Dios fue bueno y bueno en gran manera. Que no me deje de sorprender. Perdemos la admiración, la expectativa y la pasión ante Él. Y entonces el domingo es una rutina. No, hermanos. Debe ser algo especial. Siguiente, por favor. Antes, quiero mirar algo de esto de conocer la voluntad. Hay algo importante en este Crónicas 15, versículo 13. Si alguien lo tiene, por favor, léamelo. Esto es fundamental. Ceremonia de limpieza. ¿Saben por qué pasó esto? Porque David se llenó de enojo, porque cuando fue a traer el arca no pudo traerla, porque hubo muerte. Y entonces, como a veces nos pasa, ¿yo para qué le sirvo al Señor si me viene la desgracia? ¿Yo para qué voy a la iglesia si me va mal en los negocios? ¿Yo para qué oro si la enfermedad no se va? A David le pasó. Y, hermano, déjenla ya, donde Obed-Edom, dejen el arca, ya déjenla, no. De hecho, Abinadab también la tuvo. No, espere, déjenla. No, eso me pasa ahí, dice que por adorador. Eso me pasa por estar todos los días en la iglesia. Y entonces, él tenía que entender. David también tenía que entender que las cosas de Dios no se hacen a cualquier manera. Sí, quieres adorar a Dios, pero cuando cantas tienes una voz de tarro. Y uno dice, pero hermano, ¿qué? No, prepárese, module. Aquí hay un hermano lindo que nos enseña técnica vocal. Porque quieres cantar, dale. Pero conoce, aprende. Quieres predicar, pero si no te sabes la palabra. En este pasaje que está, ¿en dónde es que está? Eso lo encontramos. Eso está entre Génesis y Apocalipsis.
Porque a veces queremos las cosas así. No, y David lo tenía que hacer también. Y dice de que después de que él entendió, le dijo al pueblo: celebren. ¿A quienes? A los sacerdotes les dijo: celebren con sus familias la ceremonia de limpieza. Se puede fallar en el intento de agradar a Dios solo porque se desconoce la ley de Dios. Tú quieres hacer las cosas bien, pero le fallas a Dios. Entonces, conoce la palabra. Dios sabe, Dios sabe. Dios sabe que tuve que usar el diezmo para pagar el arriendo. Dios sabe. No, Señor. Vas a seguir siempre con esa ruina de pagar el arriendo con el diezmo. ¿Me hago entender? Pero esto con otras cosas. Con el tiempo que tú le dedicas a Dios. Ay, es que el pastor dijo que la prioridad es la familia y todos los domingos nos vamos para ciclovía. Ojo, porque eso puede hacer que pierdas el norte de la adoración, porque se desconoce la ley de Dios. Entonces, miren, en 1 Crónicas 15:15, siguiente por favor. Siguiente. Tenemos que cumplirlo. Anhelas, conoces, pero cumples. Cumple. Cumple. Miren, hay dos cosas que no podemos cambiar por nada: la santidad y la ética. Yo sé que en algunas ocasiones nosotros como pastores decimos: no hagan esto o dejen de hacer aquello. Nosotros como pastores lo hacemos y lo hacemos de muy buena voluntad. Pero lo que ustedes tienen que hacer, amados, es que no sea por imposición nuestra, sino por un acto voluntario de ustedes. Yo no tengo que estar diciéndoles: hermanos, lean la Biblia todos los días, sino que ustedes la lean por acto voluntario todos los días. Esta iglesia tiene que ser una iglesia autosuficiente, no pastor dependiente. Todos aquí son capaces de. Háganlo como un acto voluntario de adoración a Dios. Háganlo. Quiero que nos pongamos de pie, por favor. A veces nosotros como pastores, queremos que que las ovejas que Dios nos ha dado, porque ni siquiera son nuestras, son de Él, estén bien. Mi esposa, en una situación que nos pasó en la sede, yo me preocupé y dije: caramba, y se le ha ayudado tanto. Llega y mi esposa me hace una reflexión y me dice: pero papi, no, ella me dice: ojos, ese es el camino que escogiste, dirigir a otros. Mira lo que le ha pasado al pastor Israel, tanto amor que ha desbordado y tanta gente que lo ha dejado con el corazón maltrecho. Porque ustedes son como hijos nuestros, aunque algunos tengan más canas o más arrugas que nosotros. Y queremos que el mandato del Señor se cumpla. Un papá le preguntó a su hijo mayor: hijo, ¿a qué le atribuyes el vivir una vida cristiana comprometida y no como los otros cristianos? Porque en este tiempo los hijos de pastores, los hijos de profetas y apóstoles tienen una vida bastante compleja. Algunos cristianos, sus hijos no quieren saber nada del Señor. Yo trabajé en un colegio cristiano durante 4 años y sin mentirles, el 60% de los que iban allá no deseaban ser como sus papás, y sus papás eran los cristianos.
Me decían, eso es mi papá, yo no. Yo quiero ser como él. Yo no quiero ser como mi mamá. No. Y entonces este papá le preguntó esto a su hijo, porque su hijo se mantenía. ¿Saben qué respondió el muchacho? Le dijo, papá, gracias a que todas las noches mi mamá nos leía la Biblia y oraba por nosotros. Yo te animo a que prepares el lugar para que esté el arca. El arca de David, el tabernáculo de David, no es un tabernáculo de juicio, no es un tabernáculo de sacrificio, no es un tabernáculo de expiación anual, es un acto de adoración permanente. ¿Saben qué hizo David? David levantó una tropa de 16 ministerios para que estuvieran donde estaba el arca las 24 horas del día, 7 días a la semana. Todo el tiempo había adoración, todo el tiempo había declaración de regocijo, todo el tiempo había gratitud. Si tú te estrellas hoy, Dios no lo quiera, pero si eso llegase a ocurrir y te estrellas hoy, ¿le das gracias a Dios porque te estrellaste? ¿Le das gracias a Dios porque tuviste una situación adversa muy fuerte y le dices gracias Dios? ¿O te quejas y le dices, ay, ¿por qué a mí? Tan buena persona que soy. Esa es la adoración. Ahí es donde está el misterio, donde tu vida no depende de lo que tú hagas, o tu vida no depende de lo que Dios decida por ti. Tu vida depende que de cualquier forma y de cualquier manera tú estás cogido de la mano de papá. Jamás me olvidaré la manera como mi papá me enseñó a cruzar la calle. Y me enseñó tomado de su mano. Y él siempre se colocaba al lado de donde venían los carros. Y si cruzábamos al otro lado, me cambiaba la mano y me ponía al otro lado, porque él siempre cuidaba de mí. Y yo tenía la certeza de que él lo iba a hacer. Él ya no está conmigo, pero le doy gracias a Dios con todos sus problemas y con todos sus errores, de haberme dado un papá como mi papá. Eso tiene que ser así con Dios. Aunque Dios me quite a mí la vida, aunque haga de mi vida pedacitos, yo nunca dejaré de adorarlo. Cierra tus ojos, ¿dónde estás? Pregunta si tu vida es adoración. Pregunta si realmente estás aquí para adorar a Dios, o venir y traerle una lista de problemas y dárselos a Él para que Él mire a ver qué hace, porque si no, entonces yo me voy de la iglesia. Sí, la iglesia es un lugar de respuestas, pero la iglesia principalmente es un lugar de adoración. Aquí vienes a adorar, aquí vienes a darle las gracias. Aquí vienes a regocijarte porque Él es tu papá. Aquí vienes a decirle que lo amas aun cuando estés pasando por su vara y su callado, porque la vara y el callado de Él nos infunden aliento. Yo sé que aquí hay personas que están pasando por una situación difícil. Yo les ruego en el amor de Jesús, adoren, adoren, adoren. Dios me lo ha enseñado. Y en medio de una semana difícil, lo único que entendí es que lo mejor para mi vida es adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Que no tengo, adoro. Que hay abundancia, adoro. Y hoy quiero que se lo demuestres de alguna manera. Si quieres levantar tus manos, levántalas. Si quieres arrodillarte, hazlo. Si quieres gemir, si quieres tomar tu rostro, adórale. Porque si no hay adoración, hay profanación.
y los profanos están desechados del reino de los cielos. Adóralo, que fluya desde tu interior, que salga de lo más profundo de tu ser, que le digas: sí, Señor, yo te adoro. Tú eres mi motivo. Yo quiero levantar un arca en mi casa. Yo quiero levantar un arca en mi casa. Tú dijiste que de la boca de los niños y de los que maman fundaste la fortaleza. De la boca de los niños y de los que maman perfeccionaste la alabanza. Adora. De mi corazón te doy el control. Dale gracias por esa crisis económica, porque estás aprendiendo. Estás en el sedazo de Dios. Gracias a Dios por esa enfermedad. Te amo desde mi interior. Gracias, Dios. Gracias por esa abundancia también y por esa bendición. Quiero que levantes tu voz, cantes, que te olvides de tu entorno y seas tú con Él. Él quiere tener un encuentro contigo, un lugar de encuentro. Que la iglesia cristiana del cielo al mundo sea un lugar de encuentro con la presencia de Dios. Te doy el control, consume todo mi interior. Justicia y amor me abrazan, Señor. Te amo desde mi interior. Dios eterno, tu luz por siempre brillará y tu gloria incomparable sin final. El clamor de mi ser es contigo estar desde mi interior. Mi alma clamará y Dios eterno, tu luz por siempre brillará y tu gloria incomparable sin final. El clamor de mi ser es contigo estar desde mi interior. Mi alma clamará desde mi interior. Mi alma clamará. ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones y lávame más y más de mi maldad. Límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti y solo contra ti he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concebió mi madre. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré más limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un limpio corazón y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches fuera de tu presencia, oh Señor, ni quites tu Santo Espíritu de mí. Vuélveme el gozo de tu salvación
y un espíritu noble me sustente. No me eches fuera de tu presencia, oh Señor, ni quites tu Santo Espíritu de mí. Vuélveme el gozo de tu salvación y un espíritu noble me sustente. Que esa sea nuestra oración. Gracias, Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Te amo. Quiero que mi familia te ame. Haré todo lo posible para que mi familia y los que me has dado te amen, te adoren. Señor, que nuestra vida sea adoración. Hoy yo te lo ruego, Señor. Gracias por esta congregación, Señor, porque es una congregación sana, porque es una congregación con un espíritu correcto, Señor, porque es una congregación que te busca. Señor, que por los poros, que cada poro de nuestra vida respiremos adoración. Te amamos. Bendecimos nuestras vidas a través de tu palabra, Señor. No hay otra. Bendecimos este momento a través de ti, Señor. No hay otro. Bendecimos todo lo que somos, porque somos hijos tuyos, Señor. Porque tú nos has dado el privilegio de llamar las cosas que no son como si fueran. Gracias, Jesús. Bendigo a esa familia que está pasando por dificultades de relación. Hoy es el día, hoy se celebra un día especial. Varón busca la oportunidad de hacer cosas especiales. Te lo pido en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por este día. Y declaramos esta semana en el poderoso nombre de Jesucristo de Nazaret, quien dio la potestad para declararlo, una semana de victoria y de bendición para nosotros y nuestra casa, en el nombre de Jesús. Amén. Pastor Israel. Gracias. Voy a pedir que las hermanas salgan y queden los varoncitos. Solamente un minutico, les voy a robar 2 minuticos nomás para darles un anuncio.